Corintios, cuando lo tenga, me da un fuerte amén, para que podamos avanzar en la palabra de Dios en esta noche. Recuerden que hay muchas razones por creer que Jesucristo resucitó, y ese es el tema de esta noche. En el libro de Corintios dice la verdad de la resurrección de Jesús. Yo siempre he dicho y siempre he pensado, si Jesucristo no resucitó, pues en vano es que estemos aquí, ¿verdad? Vamos al cine, vamos a comer, a disfrutar la vida, porque si no resucitó, no nos sirve de nada estar en la iglesia. Yo sería el primero en salir. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, se llama la verdad de la resurrección de Jesús. Ahí, amén. Vamos a ver del verso 1 al 2. Dice claramente: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El apóstol Pablo comienza hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Y está hablando del evangelio de salvación. Solo es beneficioso, oiga bien, si es recibido y si uno persevera en él. En algunos aspectos la gente dice de que usted no puede perder la salvación si nunca la tuvo. En este caso hay gente que viene a la iglesia, recibió a Cristo, se bautizó y comenzó a vivir una fe en Cristo Jesús, pero de repente se apartó. De repente volvió a las cosas que andaba en el mundo. Y la gente dice, perdió la salvación. Yo creería de que no pierde la salvación. Posiblemente nunca fue salvo, pues, porque si fuera salvo, perseverara. El salvo comete errores, pero se arrepiente y vuelve. Vea los ejemplos en la Biblia. Vea, Pedro se equivocó y le pidió perdón a Jesús. Muchos de ellos cometieron errores y igual pedimos perdón y Dios nos restaura, nos ayuda a ser mejor. Y algo bien importante que asegura el apóstol Pablo es la palabra perseverando. Y si retenemos la palabra, ¿qué quiere decir? Perseverando es que usted esté en el camino del Señor, venga a su culto el sábado, el domingo, el miércoles, y esté haciendo lo que tiene que estar haciendo. ¿Cómo? Congregándose, perseverando en el camino del evangelio. Y cuando dice el apóstol Pablo, guardando la palabra que os he predicado. Guardándola no es que la guarde en el closet, agarre la Biblia y la mete bajo llave, no. Guardándola es que usted la practique, porque cuando la practique usted la va a retener. Cuando usted la practique más, usted no se le va a olvidar fácilmente la palabra. El punto es, siempre hemos hablado mucho sobre eso, de que una imagen habla más que 1000 palabras. Entonces, veamos que es importante lo que el apóstol Pablo dice y está reteniendo. Dice que os he predicado, sois salvos, si creísteis, si no creísteis en vano. Gracias. El apóstol Pablo dice, sois salvos si no creísteis en vano. Porque hay gente que realmente no es que pierda la salvación, sino nunca ha creído de verdad. Una persona cuando cree de verdad, comienza a meditar en la palabra de Dios, comienza a vivir la palabra de Dios, comienza a obedecer. Mire, la palabra de Dios va en orden ascendente, quiere decir, lo primero, así como en las finanzas yo tengo un sermón el día 31 de diciembre que habla de finanzas. Ay, pastor, pero ¿por qué vaya a hablar de finanzas? Habla de finanzas. ¿Y cómo vas a arreglar todo el año si estuviste mal en finanzas? ¿Cuándo te quedó ahorrado? ¿Qué compraste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué hiciste? Porque tal vez no invertiste bien tu dinero, no supiste utilizarlo de la mejor manera. Recuerden, en la finanza siempre yo recomiendo, tiene deudas, todos tenemos deudas, anote las deudas de las más pequeñas a las más grandes. Debe $10, debe 20, debe 50, 100, 200 y vaya, para que llegue a la más grande que debe $6,000, $7,000 de la tarjeta de crédito. Entonces comience a pagar las que menos. Comienza a pagar las deudas pequeñitas de 50, de 25 y limpio, y así va. Hasta que usted llegue a tomar esa lista de cosas que necesita arreglar, todas sus finanzas van a mejorar. Pero el apóstol Pablo nos da ciertas claves, reteniendo la palabra de Dios. Eso nos va a hacer
que al final seamos salvos. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara y dice que si creyeres que Jesús es el Señor y que Dios levantó a los muertos, dice, serán salvos. Entonces, bueno, vamos a ver rápidamente, hemos podido ver nosotros, y dice la palabra de Dios, sois salvos si no creíste en vano. En vano quiere decir que la oración estaba vacía, quiere decir que venías a la iglesia pero no habías entregado tu vida al Señor. Entonces fue en vano eso, es en vano esos viajes. Vamos a ver del 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Aquí Pablo está diciendo, lo que yo les digo, lo pueden buscar en la Biblia, lo que yo les digo es la palabra de Dios. Yo no vengo a inventar una palabra, yo no vengo a decirle a ustedes cosas que no son así. Algo que me impactó a mí la Biblia es cuando dice que Cristo murió por nuestros pecados. Mucha gente lo entiende de que es para salvarnos de esos pecados. Pero de otra manera en el griego se encuentra que dice la causa de que Cristo muriera, o sea que la causa que mataron a Cristo fueron nuestros pecados. Quiere decir que por nuestros pecados Él fue mutilado, por nuestros pecados Él fue tratado como el peor de los ladrones. Y quiere decir, la causa de nuestros pecados hizo que ya Jesús le pasara lo que tenía que pasarle. Leía temprano esto, que el Evangelio no solo se centra en lo que pasó, el Evangelio también se centra en lo que vivimos actualmente y en lo que viviremos. Crea usted que el Evangelio de la palabra del Señor es verdadero y no está solamente para motivarle inventando historias, no, fue verdadero. Y recuerde esto, también decía el apóstol Pablo, porque el problema que había en la iglesia de Corintio era de que los hermanos andaban diciendo cosas, creyendo otras cosas, haciendo otras cosas, cosas que no eran de Dios. Imagínense, creían ellos de que no había problema, que ellos tenían una costumbre, los corintios, rentaban mujeres para la fiesta, para acostarse con ellas, ¿no? Y ellos pensaban de que esa costumbre pues no está mala, porque no la hacemos dentro de la iglesia, la hacemos para el cumpleaños de un amigo y es normal, es parte de la cultura. Algo que yo he visto de que llega a Estados Unidos, y lo mire usted o no, lo tome de esa manera como sea, pero véalo usted y déjeme si le miento. Bienvenido, hacia adelante. Déjeme si le miento. Aquí en Estados Unidos es casi como natural tomar cerveza. Es como agua, dice. Entonces, y usted va a vivir a Grecia, oiga, a ver, en Grecia es natural que usted tome vino. Usted llega a visitar a un amigo y le dice, hola, ¿cómo está? Y le da la copa de vino. Aquí en Estados Unidos casi igual. Usted viene llegando a visitar a un amigo y ya lo reciben y le dan la cerveza. Bueno, si va de otro pastor, no pasa, pero si viene de su país, usted ve la gente comprando cerveza y tomando cerveza, así como que no pasa nada, es natural. Como que lo han hecho de una manera común. Y el apóstol Pablo decía de que, oiga bien, nosotros que tengamos cuidado como cristianos, qué es lo que oímos, qué es lo que creemos y qué es lo que ponemos en práctica. Porque, oiga bien, si usted tiene, qué sé yo, usted está oyendo cosas falsas, usted va a dar cosas falsas. Porque el apóstol Pablo decía que nosotros damos de lo que tenemos. Nosotros hablamos lo que sabemos, decía Pablo. Quiere decir que si tú te juntas con personas que no te están dando, son falsos en la palabra de Dios, pues tú no vas a tener otro mensaje más que falsedad. Mira, si tú mi abuelita decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo le he cambiado un poquito y le digo, no, dime con quién andas y te diré cómo terminas. Si andas con hombres borrachos manejando, vas a terminar en la cárcel. Y no pasan 3 meses, 90 días de que me llame, pastor, mire, nos arrestaron, sí chocaron el carro, pero te dije que no estuvieras ahí. Entonces, eso le digo, dime con quién andas y te diré cómo termina. El que anda, la abuelita decía, que el que anda entre lobos, aullar aprende. Yo hoy le digo, el que anda entre borrachos, a ser borracho aprende. Yo le digo a las jovencitas, porque aquí les hace fácil prostituirse, muchas veces lo hacen por drogas.
pero allá anda una muchachita de que ella no es así, pero ellas son sus amigas. Y cuando salen de la colonia, de la casa, no dicen, allá va fulanita con las dos prostitutas, no, allá van las prostitutas. Si usted va con un amigo que es borracho, ya no dicen, ahí va Daniel y el borracho, no, ahí van los borrachos. Entonces, el apóstol Pablo casi nos pone en esa posición, que si recibimos doctrina falsa, es lo que vamos a producir es doctrina falsa. Si recibimos pura mentira, lo que vamos a producir es mentira. Si recibimos puro odio, venganza, mala palabra, ¿qué vamos a producir? Eso, no hay. ¿Por qué? Porque es lo que recibimos, eso damos, lo que sembramos, eso cosechamos. Y el apóstol Pablo está bien preocupado en eso, que el Evangelio es un testimonio de ayer, de hoy y de siempre. No piense que lo que ya pasó, no, el Evangelio es actual, el Evangelio es actual y lo puede servir ahorita. La muerte del Mesías, el Hijo de Dios, es el centro del Evangelio. Oiga bien, el centro del Evangelio. Si usted viene y no predica, usted no viene, usted no tiene una Biblia, usted haga lo que quiera, pero usted tiene que creer que el centro del Evangelio es la muerte de Jesucristo, porque es lo que nos da la salvación y la vida eterna. Usted no se salva por ir a pescar, usted no se salva por la alabanza es bonita, va y levantamos la mano y alabamos al Señor. Hoy vine del americano y le enseñé las alabanzas que tuvieron en el estadio. No, ellos cerraban sus ojos oyendo el teléfono, se siente la presencia de Dios. Pero eso no te salva. Pero está bien, lo disfrutamos, pero no te salva. Lo que te salva es la palabra del Señor. Entonces tengamos mucho cuidado. El gobierno romano ejecutó a Jesús, lo ejecutó crucificando. Entonces vemos nosotros de que recuerden, y Él se dejó crucificar para pagar nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Aunque usted no lo vea de esa manera, no lo crea, fue nuestra culpa que Jesús muriera. Quiere decir, el objetivo de la muerte de Cristo fueron nuestros pecados, nosotros fuimos los de eso. Entonces, vemos nosotros y que la muerte esa era tremenda. Decían de que el Imperio Romano siempre se caracterizó por causarle dolor a sus enemigos. Dolor. Y la crucifixión era una de ellas. Uno, en primer lugar, antes de crucificarlo, lo latigaban. Y su espalda estaba hecha a pedazos, brotando sangre. Y cuando lo crucificaban, lo tiraban contra la cruz y le topaba lo áspero de la madera, ¿no? Imagínense su espalda sangrando. Y luego, dicen que la gente no moría de la crucifixión, la gente moría porque él tenía un paro cardíaco por tanta anafiláctica, por tantas cosas que estaba pasando. Otro dice de que era tan tremendo de que usted le daba vuelta en el suelo y la sangre, las heridas se llenaban de tierra, entraba un animal o algo pasaba, dice. Luego decía de que luego le ponían un clavo, eso le atravesaba el nervio medio, es un nervio eléctrico que está desde aquí hasta la columna. Imagínese ese clavo atravesando ese nervio que usted lo está sintiendo. Luego le ponían un clavo en los pies y le atravesaban los nervios. Y nosotros creemos, y nosotros hemos visto y vemos las películas, ¿verdad? Que Jesús tiene aquí el hoyito, ¿verdad? ¿Sí? Ok, vean las películas, ustedes, todas las que de Jesús, cuando Él resucita, el hoyito está aquí, casi la mayoría. Son contadas las películas que sale aquí. Entonces, cuénteme usted cuál es el bueno, pues aquí o aquí. Aquí, ¿por qué cree usted que es bueno este y este no? ¿Cuál es bueno? Ninguno. No, fue bueno porque eso nos dio la salvación y la vida eterna, ¿me entiendes? No es que lo disfrutó, ¿verdad? Pero yo un día voy a predicar un sermón que se llama Jesucristo disfrutó la crucifixión. Pero el Padre, los dos padres. Oiga bien, lo disfrutó porque Él estaba haciendo la obediencia del Padre. Y cuando obedecemos, cuando entregamos, lo disfrutamos porque estamos haciéndolo por obediencia. Entonces, pero vamos a hacer, eso es otra predicación de otro día. Pero entonces, ¿cuál es la
la posición, yo tal vez no dije la pregunta correcta, así a veces nos equivocamos, no en la pregunta, sino en la forma que preguntamos. ¿Cuál sería históricamente la posición correcta o original, que fue en las manos del clavo o aquí en la muñeca? ¿Y por qué? Porque en la mano se podía desgarrar y en la muñeca podía guardarse. Ok, en el siglo, para cuando Jesús lo crucificaron, oiga bien, así como la materia de biología, el esqueleto humano, ¿verdad? Que bueno, y tiene las partes, ¿no? En el tiempo de Jesús, la mano llegaba hasta aquí. Por eso no se contradice, la Biblia nunca se va a contradecir. Y dice que sus manos fueron traspasadas. Qué fácil de aquí. Ajá, porque esta era toda la mano, ¿no? Y no la pusieron aquí por eso, porque este clavo iba a sostener todo su peso guindado, y esto se iba a rajar y se iba a ir. En cambio aquí, el nervio que sostiene toda la ramificación del brazo y de la mano, iba a hacer que eso no se rompiera fácilmente. Ahora imagínense en ese momento todo lo que le explicaba. Esa fue la muerte de Jesús. Mi Señor murió por eso, y a veces el ser humano es mal agradecido, porque no quiere nada con Dios, porque lo ve simplemente, lo ve como que nada, pues si no pasa nada, no lo respeta. No, y recuerde, dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría, porque cuando usted respeta a Dios, se trata de cumplir lo máximo que puede de la palabra del Señor. Cosa sencilla que Jesús dijo. Recuerden, es importante. Vamos a seguir rápidamente porque recuerden que el tiempo nos avanza y después nos quedamos ahí como patinando en el camino. Jesús murió, sí murió, pero lo más importante es que Él resucitó. No olvide eso. Ese era el plan de Dios, de acuerdo a las Escrituras. Vamos a ver del 5 al 8, ahí estamos, ¿no? 4. Al 4, sí, del 4, ok. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, dice. Ese versículo es muy importante. Tercer día, de acuerdo a los judíos, se consideraba, diga bien, porque fíjense que lo enterraron el viernes, y si ya se cuentan, como que no le da la cuenta, ¿no? Pero no es que la Biblia se contradiga tampoco. Para los judíos, la noche era un día y el día era otro día. Era contado como día. Quiere decir, la noche de anoche con el día de hoy son 2 días. Porque si usted hace cuenta de 24 horas no le da. Le quedaría lunes, correcto. Pero si lo toma así, pues lo llevo la aclaración, la explicación. Porque mucha gente nos rodea y nos dice que somos mentirosos, que Él no resucitó al tercer día. Pero lo que pasa es que la gente no considera y no toma en cuenta el aspecto cultural de dónde se estaba desarrollando todo el evento. Entonces, ya tiene usted ahí. Y donde se hace un paralelismo. Paralelismo en dos situaciones que se parecen, casi son idénticas. Vea bien, Jesús fue crucificado, pero la muerte, el sacrificio de Jesús se nos anunció al principio. ¿Dónde se nos anunció? En Génesis. Se nos anunció cuando Isaac iba a ser sacrificado. Porque Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo. Y si usted mira de que luego al final pues, no lo sacrifica porque él ve su fe de Abraham. Pero antes de la noche anterior, Abraham pensó dónde iba a meter el cuchillo, dónde iba a cortar, cómo iba a sacar la sangre, porque uno se imagina las cosas. Cuando usted le dice, va a llegar mañana y va a ir a limpiarme este terreno, así, te va a ir por aquí, te va a ir, y usted está pensando, ay, la calle que conozco, y de ahí, ay, toma las 75, tengo que meterme las 75, ok, luego, y a usted no sé, y él se imaginó. Ahora el paralelismo viene porque Isaac iba a ser el cordero pascual. Allí se dio, pero así a grosso modo. Otro, dice la Biblia, si usted lee que a Isaac lo iban a sacrificar al tercer día. Cuando vinieron, hicieron el recorrido entonces y al tercer día iban a sacrificar. Quiere decir, el día de la resurrección de Jesús. Quiere decir que ya se venía como
insinuando muchas cosas. Verso 5. Y que apareció a Cefas después de los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, en los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Sí? Verso 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último a todos como a un abortivo me apareció a mí. ¿Quién está diciendo que como un abortivo me apareció a mí? Pablo. Pablo dice, oiga bien, dice él, realmente, dice, yo estoy agradecido con Dios, dice, porque no fui un abortivo. Dice. Y sabe, fíjese que Pablo dice que lo más importante del ser humano es nacer. Porque cuando nace y crece tiene la oportunidad de aceptar a Cristo como Salvador personal de su vida. Si ese ser humano no nace, no tuvo la oportunidad. ¿Será que Dios se la va a dar o sí o no? No sabemos. Una persona que lo aborta, le quitan la oportunidad. El objetivo principal del ser humano para nacer es para aceptar a Cristo y para arreglar lo que Adán y Eva hicieron. Entonces, véalo bien. Ese es el objetivo principal de vivir. No nacemos porque para hacer esto, alguien dijo, no nacemos para ser perfectos, pero sí nacemos para ser felices. Pero la verdadera felicidad no la da el dinero, la da Dios. Y viene Pablo y está hablando, lo que está describiendo, del 5 en adelante, es una serie de eventos donde Pablo está diciendo de que nadie puede poner en duda la resurrección de Jesús. Porque usted ha visto películas, el cuerpo que desaparece, otros dicen que el cuerpo se cayó al otro lado y como a los no sé cuántos miles de años, de los historiadores, antropólogos, quitaron la piedra de enfrente y el cuerpo estaba en medio, ahí estaban los esqueletos, pero nunca lo vieron. Luego otros dicen de que en verdad murió, pero sus gentes se robaron su cuerpo. Otros dicen que realmente no murió, sino que en el momento del sangrado entró en un proceso como de un choque anafiláctico donde pierde el sentido y como que se muere, pero no está muerto. Va a despertar como a las 3 horas y él despertó y se salió, dicen, se quitó las vendas y se fue. Lo que no están considerando y tampoco lo dicen es la piedra. La piedra esa estaba sellada y pesaba como 1, 2, hasta 3 toneladas. Uno murió solo. Imaginen, muchas veces nosotros el carro se queda y esperamos que alguien nos eche la mano porque no podemos mover el carro y el carro tiene llanta. Ahí mira, la piedra no tenía llanta. Entonces, pero muchas cosas. Pero oiga bien, usted y yo estamos aquí porque sí creemos que Jesucristo murió y resucitó. Amén. Al tercer día, de acuerdo a las Escrituras. Y en eso, pues, no podemos estar nosotros dudando. Y habla de muchas personas que lo vieron. Pero muchos van a decir, sí, miren, pero lo vieron y no lo vieron los 12. ¿Por qué no lo vieron los 12, hermano? Alguien que me diga por qué no lo vieron los 12. Porque todos después de su muerte se habían dispersado. Se juntaron todos, pero ¿por qué no lo vieron los 12? Porque el que no tenía peso era uno. Por ahí va la idea, pero no tanto por fe. No lo vieron los 12 porque ya Judas se había quitado la vida, ya había 11. ¿Verdad? Tiene sentido. La gente, ¿por qué dice que lo vieron 12 y si solo eran 11? Tienen razón. Pues. Porque el que se ahorcó. Por el que se ahorcó. Pero, oiga bien, los 12 les decían porque era una manera de que los conocían. Ahí viene Jesús con los 12. Allá va el grupo a orar, allá van los 12 de Jesús. Así éramos. Acuérdate, les ponían como a veces los ponen de los pueblos, vean, que si es de un pueblo le dicen costeño, que de aquí y de allá, montañés, porque vive en la montaña, le ponen un nombre por ahí. Eso realmente cuando decía los 12. Entonces recuerden de que se le apareció a Cefas, a los 12, que a Jacobo, que podía ser Santiago, el medio hermano de Jesús. Dicen los historiadores que el primer pastor allá de Jerusalén fue Jacobo, o sea, el medio hermano de Jesús, Santiago. Pero fíjese que él no creía en Jesús. Su medio hermano creyó en él cuando lo vio resucitado otra vez. Quiere decir que al principio no.
Imagínense cuando él decía de que era el Hijo de Dios, que le decía a su hermano, está loco, está bien fumado de andar hermano. Venir porque aquí así le dice. Si usted le dice que ora y que usted Dios le habla, y dice, no, hombre, este sí está drogando quizás. ¿Por qué? Porque no cree en muchas cosas. Pero bueno, recuerde de que, ¿por qué mencionan a Jacob? ¿Por qué no mencionan? Porque su hermano pudo haber tenido una influencia, era su hermano. Entonces pudo haber tenido una mayor influencia dentro de la familia y dentro del pueblo de Dios. Vamos a ver rápidamente, vamos del 9 al 11. Y dice del 9 al 11, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Más que todos ellos quiénes? Los apóstoles. Correcto, más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces, ¿qué está diciendo? Pablo está diciendo, Pablo se aclara y dice, a ellos dicen que yo no estuve con Cristo, pero yo les garantizo que a mí el que me llamó fue Cristo. Y si usted lee el libro de Hechos, dice que Jesucristo se lo llevó al desierto de Arabia 3 años y medio, el mismo tiempo que estuvo con los discípulos. Quiere decir, Pablo desapareció del mapa y estuvo en un seminario personal con Jesucristo, pero ya había muerto. Sí, pero él se resucitó, está vivo y Dios va a hacer lo que él quiera hacer. Y Pablo dice, pero todo eso no es porque él sea bueno o porque él esté bien, sino que es por gracia. La gracia de Dios se derrama para que nosotros creamos. Hay un gran pleito de que si Dios decide darte la gracia o no te la decide gracia, entonces depende de Dios que nos salvemos o que no nos salvemos. Pero esa es la gente que le gusta contender y en cosas que no tienen sentido. Yo creo de que la gracia de Dios se derrama en un instante, no porque nosotros queramos, sino porque a Él le place, porque Él quiere que todos seamos salvos. Pero en griego dice que cuando la gracia de Dios se derrama sobre el hombre, dice, el ser humano tiene la decisión de creer en Él o no creer en Él. Hoy estuvimos hablando con el hermano, lo invitamos al culto. Sí, pastor, ya me siento mejor, ya estoy mejor, por ahí voy a estar. Y está aquí. Pero es decisión de Él. No, ahorita no nos hemos ido a traer ninguno con la policía. No nos hemos ido a traer con la policía. Que no dudo que en algún momento lo podemos hacer, ¿verdad? Para que vengan al culto, porque nada se queda. Entonces, pero es una decisión. ¿Qué quiere decir? Jesús quiere que todos se salven, pero se va a salvar el que quiera salvarse. A veces tenemos, mire, algo que es muy importante es, no siempre vamos a estar de acuerdo usted. Podemos tener diferencias de opiniones, pero seguimos siendo amigos y seguimos creyendo en Cristo. Porque a veces usted cree que cuando venga Cristo nos va a llevar, yo creo que nos va a llevar el cuerpo glorificado en el aire. Alguien va a pensar que vamos a ir en esos platillos voladores parados en el aire así, ¿no? Pues que crea lo que quiera creer, que nos vamos, bueno, eso es importante. Entonces vamos a ver rápidamente lo que Pablo está diciendo aquí. Y Pablo les dice que yo he trabajado más que ustedes, y no con el deseo de competir, sino con el deseo de aclarar, porque a él lo están humillando. A él casi le están diciendo de que no sirve, Pablo. Y si usted mira, es el que ha escrito más que todos los discípulos. Y si usted mira, lea a los discípulos de Jesús, los 12, va a ver que solo se menciona a Mateo, a Lucas, a varios, como a 3 o 4, a 5, digamos, a 6, pues, y los otros 6 que se hicieron. Bueno, uno se mató, y los otros 5, ¿qué? Hay unos que solo se mencionan en el día que los llamó y ahí no los vuelve a mencionar nunca. Pero bueno, Pablo ha sido de los que más ha influenciado en la palabra del Señor. Vamos a ver rápidamente, ahí está, nos quedamos en el 12, ¿verdad? En el 11. Sí, el 11 terminamos. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habemos creído. Quiere decir que no hay competición aquí. Del 12 al 13. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, no hay resurrección de muertos.
porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Lo que Pablo está diciendo es de que hablan de la resurrección, pero no creen en la resurrección. Y hemos hablado a veces, la gente cree en Cristo, pero como un slam, como un cliché, como decir una frase. Sí se puede, unidos, jamás será. Son clichés, son frases. Y hay gente que dice, yo creo en Dios, pero pregúntele, ¿lee la Biblia? No. Ora, no. ¿Va a la iglesia? Tampoco. Entonces, ¿en qué clase de Dios cree, pues? Y yo le leí una frasecita que leí de mi pastor general y me ha gustado esa frase tremendamente, me ha bendecido mi vida, y él la escribió y dice: para tener confianza en Dios, debe ponerlo como el centro de tu vida. Tiene que ser el centro de nuestra vida. Tiene que ser el centro de tu vida, Dios. Y no vas a decir, yo tengo fe en Dios, y no es el centro de tu vida. Para que tengas fe tienes que oír predicaciones, porque la fe viene por el oír, pues. No es que yo me aumenta la fe durmiendo bastante en la casa. No, ¿cómo no? No puede. Entonces vemos nosotros eso que es importante. Lo que Pablo está diciendo es: si predican de la resurrección, crean en la resurrección. Y si hay resurrección, el primero fue Jesucristo. Entonces Pablo aclara eso y lo quiere enfatizar, porque este capítulo habla mucho de eso, de la resurrección. Vamos a ver rápidamente, estamos ahí del 14 al 19. Y dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Resucitó, perdón, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Dice Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Qué está diciendo Pablo? No, aclaremos esto, pues. Si vamos a hablar de resurrección y vamos a hablar de resurrección, pues Cristo resucitó. Pero si vamos a predicar de la resurrección y no creemos de que Jesucristo resucitó, pues eso está malo. Y si no vivimos la resurrección, y si no cuidamos la resurrección de nosotros como parte de la salvación y la vida eterna. Porque usted cree que los que no se congregan están preocupados de la resurrección. Ellos están preocupados en otras cosas, menos en venir a la iglesia, menos en congregarse, menos en servir en la obra, menos en traer su Biblia. Están preocupados en cualquier cosa. Pero dicen llamarse hermano. Sirven cuando quieren, cantan cuando quieren, predican cuando quieren, van a la iglesia cuando quieren. Entonces están preocupados de otras cosas. No, pero entonces Pablo está diciendo, no, un momento. Tenemos que ordenarnos, tenemos que ser serios, porque la crucifixión de Cristo fue seria y fue de verdad. Entonces tenemos nosotros que aclarar y decir, si Él murió, resucitó. Y nosotros también tenemos que creer de que esa resurrección es para nosotros también. Rápidamente del 20 y 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así, dicen, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Y ahí dice luego lo demás, en el 24. Ok. Pablo está diciendo que hay un orden establecido. Y que ese orden va a ser hasta que Cristo venga. Y que ese orden es necesario que lo entendemos. Y que nos quede claro. El punto fue, por un hombre entró el pecado. ¿Por quién? Por Adán.
Entonces el pecado salió por un hombre. ¿Quién es? Cristo. Ese es el orden. Aquel daña y este arregla, ¿no? Aquel nos dañó la vida, pero Jesucristo nos arregló la vida. Y recuerda de que cuando dice que Jesucristo es las primicias, porque Él es el primero, primero, Él inaugura la resurrección. Y Él inauguró muchas cosas. Él inauguró el pacto, el nuevo pacto en mi sangre, cuando dio la última Santa Cena. Él también inaugura el cambio de la ley a la gracia. Jesucristo vino a cambiar muchas cosas, vino a inaugurar muchas cosas para bien de nosotros y para poner un orden ya establecido. Sería extraño que ese orden alguien lo quiera cambiar, y si alguien quiere cambiar el orden que está en la Biblia, eso es del diablo, ¿no? No, definitivamente no. Pero oiga bien, y ahora le agarro esta piedrita. El hombre ha cambiado el orden establecido por Dios en el matrimonio. Hombre con mujer, mujer con un hombre. Ahora el hombre se está casando con otro hombre, la mujer con otra mujer. Entonces, ese orden, ¿de quién es? De Satanás. Pero usted diga eso a la gente, le dice que es homofóbico, que es racista, que no nos quieren, nos odian y no les hacemos mal. Si Cristo los ama, pues, pero no ama el pecado. Entonces vemos nosotros cómo va cambiando, cómo Pablo está haciendo ese orden para que quede claro. 24 al 28. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Quiere decir, el único que no está sujeto a él es el Padre, porque el Padre está primero y él obedece al Padre. Quiere decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la Trinidad perfecta y cada uno tiene una función diferente, hace una función cada uno de ellos. Luego cuando habla y dice claramente sobre la autoridad, el dominio, la potestad, que el orden va establecido. Y quiere decir de que todo esto es un pleito y está hablando del juicio final. Cuando ya todo ha sido entregado a sus pies, cuando Él esté reinando, luego viene el juicio final. No para los creyentes, sino que para los que no creyeron en Dios. Entonces está diciendo de que Pablo aquí está explicando un poco de Apocalipsis. Entonces es importante que nosotros entendamos lo que Pablo está queriendo decir. Casi nos describe un evento escatológico que va a venir. Entonces, pero muchos de nosotros estamos solamente pensando, no, que no pasa nada. Porque a veces como cristianos, a veces dudamos que hay resurrección. Sí, la Biblia lo dice, pero yo no sé. Yo no estuve allí. Como el borrachito, cuando lo van a bautizar, ¿verdad? El borrachito, bautícese para que a veces se va a bautizar y llega al bautisterio y lo meten y le dice, bautizado en el nombre de Jesús. Y tenía una costumbre y lo saca el sacerdote o el cura y le dice, hijito, ¿encontraste a Jesús? No, padre, le dice, vamos, lo bautiza. Las 3 veces que iba le dice, ¿encontraste a Jesús? Y el borrachito le dice, padre, acláreme algo. Perdieron a Jesús aquí cabalito en este lugar. Nunca entendió lo que le estaba diciendo. Y a veces nos pasa. A veces venimos a la iglesia y no entendemos que la cosa es bien sencilla. La resurrección, la vida eterna. Y cuando obedecemos las cosas de Dios, cuando le servimos a Dios, cuando nos entregamos de mente, alma, cuerpo y espíritu, es cuando hemos entendido la resurrección. Cuando a medias andamos por ahí como entre Camagua y el otro, en que voy, que no voy, como que le entro, no le entro, no hemos entendido mucho todavía. Hay versículos tan poderosos como quien dice, buscar primeramente al reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque los que creen en Cristo, primero buscan de Dios. Los que no creen en Cristo, ellos buscan primero todo y por último dejan a Dios. Y a veces nosotros los cristianos andamos haciendo eso, dejando a Dios por último.
Pero somos cristianos. Es que no puedo, es que no. Pero Dios te lo dice claramente. Gracias, muchas gracias. Como que me salvaron la vida ahora. Vamos a ver rápidamente, para ir avanzando. Vamos a ver. Quedamos en el verso 28, ¿verdad? ¿Están seguros? Y a eso vamos a entrar. Ok, 29 y 32 entonces. Vamos, avancemos. El 28 vale, ok. Lea el 28. Pero luego todas las cosas les se sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. ¿Qué quiere decir? Pero ni el Hijo Jesucristo es independiente. Sí, está sujeto al Padre. Y nosotros como cristianos, dice, ¿por qué no se sujetan a Cristo? ¿Por qué no dependen de Cristo? Hemos hablado muchas veces, y oiga bien, yo no le estoy pidiendo dinero, pero no sé por qué la gente no entiende el hecho de que nuestra ofrenda, nuestros diezmos son para Dios. No, es cristiano, pero hay cristianos pero yo sé que en esta iglesia no hay. Me dicen, no, usted puede hablarme lo que sea, pero no toque mi finanza. Y un pastor dijo, no, es que cometemos errores, dijo. La forma correcta de bautizar es que los hermanos hay que bautizarlos con la cartera adentro. Y siempre les decimos que se quiten, no, usted lleva una bolsa Ziploc y dígale, tome una bolsa Ziploc. Pastor, ¿y esto para qué? Para que eche la cartera y se le eche la bolsa, porque hay que bautizarlos con todas las carteras. Así no va a renegar cuando les tengo que ofrendar 10 manos. Y no, porque no está bautizada la cartera. Yo no creo eso, es cuestión de que estamos agradecidos. Como una hermana dijo, le damos a Dios de lo que Él nos da, y le damos porque nosotros solo somos administradores. Y lo que Él nos pide, se lo damos porque al final de todo es de Él. Y si yo no le doy a Dios lo que me piden, entonces yo creo de que Él no es dueño. Correcto. Entonces, por ahí va la cosa. Entonces, estamos allí en el 29, ¿verdad? De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Aquí ya vio. Y ¿qué harán que los que se bautizan sin cartera? Dicen, que se bautizan por los muertos. En ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué? Pues se bautizan por los muertos. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Entonces Pablo viene como que está preguntando, 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras que me aprovechan. ¿Qué me aprovechan? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Entonces, hermano, cuando dice comamos y bebamos, dice aleluya. Si quieren, nos vamos ya después del culto, pastores, porque no vaya a ser que sea. Pablo tenía razón. Pablo está haciendo como una exégesis, explicando él. Yo se lo he dicho a ustedes. El domingo que yo estoy aquí en la iglesia predicando, les digo: si yo supiera que mi Cristo no resucitó, yo estuviera en la playa tomando una piña colada y tomando el sol. Pero como yo sé que mi Cristo resucitó, estoy todos los domingos predicando la palabra de Dios, para que otros que crean en la palabra de Dios y que sean salvos también. Entonces Pablo viene y está diciendo lo mismo. Si yo batallé en Éfeso, dice, confiera, porque Pablo antes caminaba, andaban en los campos, le darían lobos, le darían leones, le darían fieras, y se comían a la gente. Pablo está diciendo, yo hice todo eso, pero ¿de qué me ayuda todo eso? ¿O de qué me servirá si Cristo no resucitó? No me sirve de nada. Y Pablo, la misma idea que tiene, y Pablo dice: tengo en nuestro Señor Jesucristo que cada día muere. Pablo está diciendo que a él no le importa vivir o morir siempre y cuando esté con Cristo. Y eso lo digo más después, cuando digo: para mí es vivir de Cristo y el morir es ganancia. Si muero, muero con Cristo, y si vivo, vivo para Cristo. Entonces, pero vamos viendo eso rápidamente. Ahí vamos a ver del 32, del 33, vean, estamos, ¿no? Sí. 33 en adelante. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y velad debidamente y no pequéis, porque alguno
no conoce a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Qué quiere decir? Pablo dice, no, oigan bien, no se junten con los que andan mal porque van a terminar mal. Otra cosa, dice, algunos ni conocen a Dios, para que a veces les da vergüenza, digo. Por eso a veces digo yo que algunos no respetan a Dios para que lo respeten, tal vez por vergüenza lo respetan, no porque lo lean la Biblia, sino que les da vergüenza y lo respetan, dice. 25, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Oiga bien, Pablo está haciendo una comparación. La semilla para nacer se parte. Lo que nace de la semilla es el centro, el corazón. Y eso se parte en dos para que nazca la plantita. ¿Qué quiere decir? Imagínense si la semilla tuviera dolor, dijera, pues yo no voy a nacer, mejor no nazco. Está diciendo de que si todo va a doler, pues, todo es sacrificio, pero tienes que hacerlo. Porque si no, no vas a hacer nada. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. ¿Por qué? Cambia. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiere. Quiere decir, todo es de Dios, no se preocupe. No toda la carne es la misma, sino que una carne es la de los hombres y otra es la de la bestia, otra es la de los peces y otra es de las aves. ¿Ustedes qué parte no entienden? Si Dios es un Dios perfecto, que todo lo hace perfecto y cada cosa en su lugar, en su debido orden, dice. Y luego está diciendo el apóstol Pablo, dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Pablo lo que está diciendo es, no entienden, no han leído ustedes la creación, no han estudiado ustedes cómo Dios hizo todo, no ven que todo es diferente. Entonces, y si no entienden la diferencia de la magnitud, pero ¿por qué dice, está hablando Dios de creación, de diferencia? Porque les dice que tenemos un Dios perfecto. Y ese Dios perfecto ha hecho todo perfecto. Entonces, no hay manera para que nosotros queramos ser más inteligentes que Dios. Vamos a ver el verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Si siembra en corrupción, resultará en corrupción. Si siembra en deshonra, resultará en gloria. Si siembra en deshonra, resultará en gloria. Si siembra en debilidad, resultará en poder. Si siembra cuerpo animal, resultará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu viviente. Más lo espiritual, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar al reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué está diciendo Pablo? Esto es pasajero, esto es temporal. Aunque suframos, aquí podemos sufrir, aquí podemos, recuérdese a Lázaro y el pordiosero, Lázaro que era el pordiosero y el hombre rico. Sufrieron en la tierra, pero el hombre cuando murió fue al cielo. Y el rico que gozaba en fiesta y todo, cuando murió fue al infierno. ¿Qué está diciendo Pablo? No, todo aquí es diferente, pero aquí lo podemos pasar de diferentes formas, de diferentes maneras, pero esto va a pasar. Y esto un día nos iremos, pero aprovechemos la oportunidad que tenemos. Pablo y dice claramente, si es espiritual, si siembras en el espíritu, cosecharás espiritualmente. Si siembras en carne, cosecharás para la carne, y la carne es muerte, porque la carne no puede ir. ¿Qué nos detiene a pasar esto? La carne. Si fuéramos espíritu, atravesaríamos eso. ¿Ok? Eso es bien importante. Vamos a ver el verso 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos,
a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórdida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, su victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¡Wow! Eso me gustó al final, porque ahí no resume el rapto de la iglesia. Y dice que no todos dormiremos, dice que no todos estaremos muertos, porque a unos también estaremos vivos cuando Cristo venga. Y los que vivimos seremos también transformados para estar con Dios. Y los que murieron van a ser los que van a resucitar a vida eterna. Es un orden, es una esperanza, es una explicación para que te comportes, para que cambies, para que mejores, para que le cumplas a Dios, para que luches aquí en la tierra, porque es una lucha que tenemos. Pero lo que me gusta más es que Él le da gracias a Dios porque Dios nos da la victoria. La que sea, donde sea, lo que está pasando, no importa. Dios te da la victoria. Y sobre todo, que no es en vano lo que estás haciendo. El apóstol Pablo dice: crezcan, prepárense, avancen, deben de crecer para que no se queden como niños que no saben nada. Al fin y al cabo, que quiero ir para oírte hoy. Den la ofrenda de palmas al Señor ahí. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar